que son del Espíritu de Dios. ¿De dónde son? Del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No puedes entenderla porque no has nacido de nuevo. Necesitas que Dios te dé vida y ponga su Espíritu Santo en ti. Eso es lo que la Biblia dice. Hermanos, entonces, hay tres fuerzas trabajando en contra y en el asunto de la salvación del hombre. Número uno, la voluntad del hombre, que es contraria a Dios, ¿cierto? Ya lo vimos. Número dos, la voluntad del diablo, ¿cierto? Porque el hombre está esclavo, preso, a merced de él, de la potestad del Dios de este siglo, con minúsculo, del diablo, ¿cierto? Y sin duda el diablo tiene más poder que tú. Número 3, y está la voluntad de Dios. ¿Cuál de estas tres voluntades es la que va a prevalecer? ¿Cuál de estas tres voluntades es la que va a ganar? ¿Cuál es la voluntad que será vencedora? Si la voluntad de Dios no es victoriosa en el asunto de nuestra salvación, entonces la voluntad del diablo tiene que ser. Porque sin duda el diablo es más fuerte que nosotros, ¿cierto? Thomas Watson, el gran puritano del siglo XVII, Thomas Watson, pone el asunto vivido en estas palabras. Él dice: Dios cabalga hacia adelante conquistando en el carruaje de su evangelio, conquista el orgullo del corazón y hace a la voluntad que se levantó como un fuerte real en contra de él, rendirse e inclinarse a su gracia, hace el corazón de piedra sangrar. ¡Oh! Es un llamamiento poderoso. Eso es lo que hace Dios. ¿Por qué entonces algunos hombres parecen hablar de una persuasión moral? ¿Por qué? ¿Qué Dios en la conversión de un pecador solo persuade moralmente y no más? El Evangelio, la predicación, la persuasión tiene que ver solamente con la persuasión moral, es decir, que tú estás mal en algunas cosas y debes cambiarlas y volverte. No, hermano. Si Dios en la conversión solo persuadiera moralmente y no más, entonces no pone tanto poder en salvar al hombre como el diablo lo hace al destruir. Porque la salvación no es solamente cambiar ciertas cosas morales, la salvación requiere vida y tú estás muerto. La salvación requiere un milagro. Alabado sea el Señor. No basta solo con que la gente sea convencida moralmente, necesita un verdadero milagro de Dios para que pueda entender realmente la verdad. ¿Cuál voluntad será la vencedora? Nuestra voluntad. ¿Pero acaso no sobresale la verdad como un fuerte real en contra del Señor? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Quién será la victoriosa? ¿La voluntad del diablo? Entonces, ¿quién será salvo? Jamás. Porque su voluntad siempre deberá ser más fuerte que la nuestra. La voluntad del diablo siempre va a ser más fuerte que la nuestra. Entonces, ¿quién va a ser salvo, hermano? Pero seguramente este es el Evangelio, que el más fuerte que el fuerte aparezca, ¿cierto? Porque ¿quién es el que ata al hombre fuerte? Dios. Él es el más fuerte que aparece. ¿Para qué? Para vencer al fuerte. Y lo conquista. Y lo va a conquistar en el carruaje de su evangelio. Y él sí verdaderamente conquista, hermanos. Él conquista a Satanás. Él conquista al hombre débil también para la alabanza de su gracia irresistible. Póngase de pie. Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. Quiero que lo lea conmigo esta mañana para terminar este cuarto punto de la serie de sermones, los 5 puntos del calvinismo.
Él conquista a Satanás, Él lo venció. Él conquista al hombre, Él lo venció. Débil también para la alabanza de su gracia irresistible. Efesios capítulo 1, versos 13 al 14. Leemos Efesios 1, 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, herramienta eficaz, gracia irresistible, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Oh, qué gloriosa es la salvación que nos ha dado Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer que el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en ¿quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué glorioso, hermano, qué pasaje, qué tremendo es su gracia, gracia irresistible. Tú no quisiste, tú no querías, tú no podías, Él te llamó y Él llamará a todos aquellos que Él ha dispuesto a salvar en su soberana voluntad. Bravo, Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque cada vez que leemos tu palabra, tu presencia, Señor, verdaderamente, entonces la sentimos en nuestro corazón. Y ahí, Dios mío, no podemos cesar de adorarte y de glorificarte, porque solo tú eres digno de alabanza, Señor, y de adoración, por cuanto nadie podrá jamás contradecir tus designios, y nadie podrá jamás resistir el poderoso brazo tuyo, Señor, para salvar a los que tú decidiste salvar, a los cuales has escogido de manera incondicional, por los cuales Cristo pagó el precio de la cruz del Calvario, y a quienes, Señor, tú has llamado irresistiblemente. Gracias, Señor, te adoramos. Amén. Adoramos.